A ver, la última vez que te vimos en una función pública en el gobierno fue como vocero presidencial. Hoy queremos un poco hablar de las entrañas del poder, donde un poco vos también fuiste parte en este último tiempo. Tu risa, esa sonrisa. Nietzsche. Es que va con el nombre. Ahí en el poder hay caníbales. Uf, tal cual. Es como si lo hubieras pensado. Tal cual. Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente. ¿Ser vocero presidencial es ser el mejor mentiroso del país? Si eres vocero del gobierno, seguramente arriesgas a tener que caminar por allí. Porque siendo vocero de todo el gobierno y un día un ministro se toma unas copas de más, tú vas a terminar diciendo al día siguiente que el ministro tenía cólico. En el caso mío, yo era vocero presidencial y hablaba únicamente por lo que el presidente señalaba, pensaba, decía, interpretaba, y en una vocería que ha sido también con peculiaridades propias y unas características que yo he intentado darle, pues muchas veces he hablado desde mi reflexión antes que desde el pensamiento mismo del presidente. Cuando me he encontrado ante la situación de voy a tener que mentir si es que yo sigo acá, pues he preferido retirarme. ¿Qué peculiaridades pidió? La vocería siempre se quiere que, en lo que en Bolivia se entiende, que tú hagas una defensa cerrada y a ultranza, sin autocríticas del presidente. Y yo sí tengo algo en mi formación y en mi pensamiento, es que la autocrítica es elemento central de tu análisis político y de cómo observas una realidad. Entonces, allí yo muchas veces he salido a decir cosas que están en la línea de lo que yo pienso, de lo que creo que hay que hacer con el país y que no necesariamente expresaban el pensamiento del presidente. Te doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo hablé que había que quitar la reelección de la Constitución Política del Estado y el presidente es profundamente reeleccionista. Yo creo que eso le hace un daño a él, ya está claro que sí, y hubiese logrado él una gran victoria ante la opinión pública si hubiese dicho en algún momento yo no me voy a reelegir. Entonces allí sí hemos tenido puntos de vista y también alguna discusión sana, pero discusión finalmente porque yo tenía una posición diferente. ¿Pero nunca tuvo que defender una posición del presidente con la que quizás personalmente no estaba de acuerdo? ¿Nunca? Eso no me ha ocurrido. Cuando he tenido alguna situación que haya sido incómoda, pues finalmente yo he tomado la decisión de no tener que salir ni tener que aparecer. Cuando la mirada no la compartía, pues yo hacía esto. Por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con esta acción desde el Ministerio de Gobierno de mostrar a los detenidos con el cartel de detenido, enmanillados, en una exposición vergonzante ante la sociedad. Y yo lo dije. Después se siguió haciendo aquello y yo preferí no opinar más sobre ese tema porque ya me trajo unos inconvenientes con el titular de esa cartera. Pero te puedo decir algo, Raquel, yo no he tenido que mentir. Y cuando me han querido llevar hacia ese terreno, pues yo me he apartado. No hablemos de Jorge Vocero, hablemos de Weber. Max Weber nos decía que, parafraseando, entrar en política es hacer un pacto con el diablo. A veces acciones buenas pueden traer consecuencias malas y a veces acciones malas pueden traer consecuencias buenas. Quien no entiende esto es un ingenuo político. Fuera de la vocería que desarrollaste con el actual gobierno, ¿por preservar un gobierno es válido mentir? La mentira es el elemento común en los gobiernos, en el poder político, en la acción y en la vida y en la actividad política. La mentira es el factor primero posiblemente. Ya allá tú, si te quieres sumar a aquello, o te apartas, uno. Número dos, en Bolivia se cree también muchas veces que hacer política es ser más astuto que el otro. Es una suerte de engatusarlo, de engañar a la otra persona. López Obrador decía, en la política los amigos son de mentira y los enemigos son de verdad. Y aquel que te jura lealtad, yo siempre me doy la vuelta y busco a ver quién es el que se está creyendo aquello.
porque no existen las lealtades. La lealtad ya es un primer elemento de mentiras. Y la mentira en la política es constante, pero ya queda en cada uno si se abona militantemente a esa corriente o hace unos esfuerzos por tratar de decir las verdades y lo que hay que señalar. No siempre hay que hablar. Muchas veces también tienes que comprender cuándo corresponde hacer silencios, por ejemplo. Hace un momento usted decía algo que me parece muy interesante porque es uno de los pilares de este programa, es la autocrítica. Los bolivianos tenemos un montón de virtudes, pero últimamente creo que la autocrítica definitivamente En política no hay autocrítica en Bolivia. Uno de ellos. No. No hay autocrítica en la política en Bolivia. Hablando de autocrítica, ¿cuál fue su mayor error cuando estaba de vocero presidencial? Yo debí haber puesto más hincapié y hacer una cuestión fundamental internamente en el gobierno, hacia afuera también, de la necesidad que tenemos los bolivianos. Lo hacía, pero creo que faltó mayor fuerza. La necesidad, te decía Raquel, de que los bolivianos tenemos que trabajar un proceso de paz. Tenemos que saber convivir. No nos puede determinar el color de piel, el color de ojos, la situación económica, para que unos tengan privilegios y otros estén condenados de antemano. Y allí yo entiendo que me ha faltado el empuje necesario para tratar de persuadirlo al presidente y a las referencias decisoras de que había que trabajar aquello. Vi que lo negaron, vi que no les interesaba y lo incorporé como una parte de mi discurso, pero no hice una gestión expresa y permanente para que el gobierno lo asuma como propio. Yo creo que ahí he cometido algo con lo que no he terminado satisfecho. Hay pocos voceros en el continente, voceros presidenciales, pero se dice que un vocero no solamente comunica, sino también mete mano en la narrativa, en la construcción discursiva. ¿En Bolivia al vocero le permitieron hacer esto? En Bolivia la narrativa se maneja a través del Viceministerio de Comunicación. El vocero solamente realizaba unas salidas y explicaciones, interpretaciones, aclaraciones del momento político, de determinadas políticas también que se llevaban a cabo. Pero la construcción de narrativas, eso estuvo siempre desde el primer día, a pesar de que se dijo que no iba a ser así, desde el primer día estuvo siempre en el ministerio, en el Viceministerio de Comunicación o en el Ministerio de la Presidencia. Los roles eran y fueron desde el primer día hasta el final separados. No había un trabajo complementario entre el uno y el otro. Se podían coordinar algunas reuniones, pero no el diseño de las políticas de comunicación. Por ejemplo, Raquel, yo no estaba de acuerdo con esas enormes gigantografías con el rostro del presidente, y se lo dije un día al presidente, hay que cambiar el diseño, porque a la gente le molesta que se esté haciendo una utilización de la gestión pública con un sentido paternalista y benefactor para poder mostrar y venderse hacia afuera y buscar algún otro objetivo político. Pero no, está claro de que eso se profundizó y la propaganda y la publicidad estatal tienen un factor común, que es el rostro del presidente, y lo otro, demostrarte un país exitoso que confronta con la realidad de todos los días. Entonces, la narrativa está allá. Si tuviéramos que escribir el manual para el vocero en tiempos de crisis en Bolivia, ¿cuál sería el título del capítulo más polémico? Con la experiencia que ha tenido, ¿no?, de vocero. Mirar la complejidad. Mirar la complejidad. El país no se puede explicar desde la sobresimplificación. No hay manera. Ese sería el primer capítulo, pero la recomendación mayor es que no hay academias de voceros, no hay institutos que formen voceros. Yo me reía bastante cuando decía alguien, vamos a hacerle una capacitación al ministro para que vaya y rinda en su entrevista en la noche. No, porque eso no va a resultar. Primero, porque las vocerías son la consecuencia de tu formación, Raquel. Si tú te has formado a lo largo de tu vida, tienes muchos recursos para poder hablar, explicar, comprender, contextualizar históricamente, darle el marco legal, etc. Pero si tu formación es escasa,
un ejercicio de training de 45 minutos no te va a ayudar. No te va a ayudar. Entonces, ahí la recomendación, ¿cuál sería? Lean, estudien, fórmense, capacítense, porque si de pronto un día en la vida les toca ser voceros, podrán hacerlo bien. Si les toca ser voceros y no se formaron, pues ya está claro lo que va a suceder.